¿Quién ganará la guerra en Ucrania? ¿Y qué desafíos tendremos como humanidad? Quizás sean dos cuestiones vitales, indispensables conocer para saber qué está pasando, más en este mundo que hoy está interrelacionado. Primero vamos a rescatar dos puntos de nuestra seguridad global importantes para empezar. Soy Roberto de la Madrid y esto, que ya lleva 9 años al aire detrás de la razón. Comenzamos. Uno. Por un lado, hay alarma en Estados Unidos, en muchos gobiernos y bancos y en millones de familias que denuncian que la inflación está imparable. Tan es así que el Banco Mundial advierte que el mundo puede sufrir una estanflación como en la década de los años 70. Estanflación es un término que indica que hay estancamiento, recesión y al mismo tiempo inflación. El crecimiento global este año será la mitad de la tasa anualizada del año pasado, afirma el Banco Mundial. Del 4.1 cayó al 2.9%. El conflicto en Ucrania agravó la enfermedad económica arrastrada al elevar el precio de productos básicos, sobre todo fertilizantes y trigo. Cito textual lo que dice el Banco Mundial en el Washington Post. Esta será la caída más pronunciada que la economía mundial ha sufrido en más de 80 años, y la situación podría empeorar aún más si la guerra en Ucrania fractura las redes comerciales y financieras mundiales o si el aumento de los precios de los alimentos provoca disturbios sociales en los países importadores, afirma el Banco Mundial. Y a eso le sumamos el temor de que Europa se congele sin el gas ruso o con el gas en precios por las nubes, que subiría aún más las tarifas eléctricas, la luz, la producción y muchas cosas más para las familias. ¿Realidad? ¿O intención de meter miedo hasta las venas? Por otro lado, los más poderosos inversionistas ven con amor a Mauritania. Es más, ya la habían visto desde hace unos años, pero no querían darle mucha publicidad. El 28 de octubre de 2019, hace 2 años y medio, se anunció que la exploradora de petróleo de Estados Unidos, Kosmos Energy, había encontrado, escuche, 1 billón de metros cúbicos de gas en Mauritania y en la zona fronteriza con Senegal. El hallazgo es uno de los más grandes del mundo. Curiosamente, en 2019, la explotación y comercialización se programó después del 2022, coincidiendo con el después de la guerra en Ucrania. El hallazgo, en el que también participa la británica British Petroleum, puede proveer de gas a Europa por décadas y quitarse de encima la gran dependencia del gas ruso. Mauritania ya empezó con perforaciones e incluso el plan para construir un gigante gasoducto con Argelia para vender el gas. ¿Qué más traman las élites del mundo? Recuerda a George Soros hace unos días allá en Davos, dijo, si no derrocamos a Putin, incluso la civilización podría desaparecer. Bueno, ahí se la dejo ahí como una cereza. Muchísimas gracias al equipo de Detrás de la Razón, muchísimas gracias
sobre todo y más que todo a usted. Ya llevamos más de 9 años y medio al aire, a pesar de que pues nos han quitado muchas veces los canales, así eliminado por completo. Nunca voy a rendirme de decirle a usted que gracias, y que gracias a usted por todas las protestas en YouTube. ¿Se acuerda cuando teníamos esos canales de millones de seguidores? Bueno, pues ya estamos en el nuevo seguidor, en el nuevo canal, y ya tenemos casi 100,000 seguidores, y eso es gracias pues a usted, la comunidad detrás de La Razón. Hemos detectado que los motores de búsqueda de Google y de YouTube no ocultan, no quiero decir si lo hacen a propósito o no, pero ocultan, y en muchos que eran suscriptores de Detrás de La Razón no saben dónde estamos. Entonces, hasta que les llega una invitación de algún otro seguidor, ya saben y dicen: tengo 2 años buscándolo, 1 año buscándolo. Y bueno, pues yo le agradezco muchísimo. Gracias. Gracias, está con nosotros, hace mucho que no estaba, Beatriz Lluvero, una periodista, como se dice en México, de hueso colorado, que lleva en las venas el periodismo, investigadora, experta en geopolítica, experta en seguridad, y que de hecho uno de sus artículos en el diario La Razón, pues lo aprovechamos y nos surtió de información para el reportaje que usted escuchó. Muchas gracias, Beatriz, por estar aquí. Gracias, Beatriz Lluvero. Y está con nosotros también un geógrafo especialista en pues prácticamente todo Oriente, el Extremo Oriente, Asia. Él es presidente del Observatorio Hispano-Ruso. Muchísimas gracias, Fernando Moragón, investigador y analista geopolítico, experto en toda la geopolítica. Muchísimas gracias a los dos. Comienzo contigo, Beatriz, qué gustazo, de verdad, me da verte. Te agradezco mucho. Y te quiero preguntar, desde tu punto de vista, ¿quién va a ganar o quién ganará la guerra en Ucrania? Es decir, ¿quién impondrá su modelo? ¿Joe Biden o Vladimir Putin? Beatriz. Desde mi punto de vista no hay ganador en la guerra con Ucrania. Lo único que hay son perdedores. Estamos perdiendo personas civiles. Beatriz, sí, perdón que te interrumpa, pero se oye se oye muy bien tu voz, pero muy entrecortada, entonces no oímos. ¿Habrá algún problema ahí con tu micrófono? A ver, ahora ahí se escucha muy bien. Perfecto. Sí. Bueno, pues lo que contaba más que nada es que, pues bueno, seguramente, esta es una guerra con la que Rusia no pensaba quizá que se iba a alargar tanto en el tiempo. Ellos contaban con un proceso con mayor celeridad, pero hemos visto que precisamente Ucrania, que ha estado muy bien preparada, que cuenta con apoyo internacional, sobre todo apoyo de la Unión Europea, apoyo de potencias internacionales, como es por ejemplo Estados Unidos, se está imponiendo, que realmente Rusia no es esa potencia feroz que todos imaginábamos, y en vista de ello está el que les haya costado tanto controlar el espacio aéreo en Ucrania, y de hecho no lo han conseguido todavía, y por lo tanto por el momento parece que el modelo de Zelensky, el modelo de una Ucrania europea, parece estar imponiéndose frente a Putin. Bien, te agradezco mucho esta primera apreciación. Déjame ir con Fernando. Fernando, yo te pregunto lo mismo, desde tu perspectiva, ¿quién va o quién ganará? ¿Qué modelo se impondrá, el de Putin o el de Biden? Por favor, Fernando. Desde el punto de vista militar, es decir, desde el punto de vista de la guerra en Ucrania, eso está más que claro. Va a ganar Rusia sí o sí. Y esto incluso yo he podido hablar con bastantes militares españoles, digamos, en privado, y todos reconocen que no hay alternativa. Simplemente porque la diferencia de ejércitos es tan grande que hace que sea imposible que Ucrania gane, aunque le suministremos todas las armas del mundo. En ese sentido, en Rusia está jugando a una guerra de desgaste. Es decir, no tienen prisa, ahora van poco a poco, y eso además hace que consigan varios de sus objetivos. Uno de ellos desmilitarizar Ucrania, es decir, acabar con el ejército ucraniano, que es lo que están haciendo ahora básicamente en el Donbass. Otra,
es que ellos tengan menos pérdidas. Actualmente la guerra es una guerra fundamentalmente de posiciones y de artillería, con pequeños avances, y la artillería rusa es infinitamente mayor que la ucraniana, pero no que la ucraniana, es incluso mayor que la norteamericana. Con lo cual, ya digo, todos los analistas y toda la gente con la que he podido hablar dicen Rusia va a ganar sí o sí, no hay otra, desde el punto de vista militar. Desde el punto de vista del modelo, pues si hacemos caso a lo que ha dicho Larry Fink, que como sabes es el jefe de BlackRock, el mayor fondo de inversiones del mundo, con unos 10 billones españoles de capital, ha dicho que la globalización se ha acabado. Que algo sabrá, porque este señor es el señor que más dinero maneja del mundo, más que muchos estados, o que la mayoría de los estados. Yo creo que la globalización efectivamente se ha acabado, que va a haber una fractura entre un mundo fundamentalmente asiático, ya veremos, con implicaciones en África, en Latinoamérica, y luego Occidente, que no olvidemos en el tema de las sanciones contra Rusia, Occidente, es decir, Estados Unidos, Canadá, Europa, Australia y Japón, básicamente se han quedado solos. Es decir, de las aproximadamente 200 naciones que en este momento tiene la ONU. Es decir, que yo creo que vamos a una fractura del mundo en dos bloques o en dos partes desde el punto de vista económico, y a un proteccionismo, lo estamos viendo en todos los sitios, sobre todo en materias estratégicas o en materias que son vitales como la comida. Es decir, hemos visto como los cereales, la India ha dicho no, voy a dejar de exportar cereales porque lo primero soy yo y mis ciudadanos. Está pasando igual con el aceite de palma en Indonesia. Es decir, ¿qué está pasando en todos los sitios? Con lo cual, el modelo globalista está muy tocado, por mucho que al señor Soros eso no le guste nada, y ya, como ya sabéis, en Davos el señor Soros dijo, como siempre, un montón de barbaridades contra Rusia y contra China, poco menos que hay que exterminarlos. Bueno, pues va a ser más bien al contrario. Estamos en un momento de decadencia del mundo anglosajón, o lo que se llama la anglosfera, y eso yo creo que puede tardar más o menos, pero es irreversible. Gracias, Fernando, también por esta primera apreciación. Beatriz, yo tengo personalmente muchos amigos en Colombia, en Argentina, en Paraguay, en España, en Portugal, en Londres. Acabo de hablar con un amigo en Londres, en Alemania, y todos coinciden, me dicen, Roberto, no me alcanza, los precios están subiendo tremendamente, y todos ven hacia la guerra en Ucrania. Con lo que me dices de que pues Rusia no se está imponiendo, sino se está imponiendo la parte occidental. Entonces, y con lo que nos dice Fernando Moragón, pues ya no entiendo cómo explicas o cómo concilias todas estas ideas, o definitivamente todos aquellos que se quejan de esta presión inflacionaria provocada o porque le achacan o le echan la culpa a la guerra en Ucrania. ¿Cómo entendemos la ecuación, Beatriz? Sí, bueno, sin lugar a dudas, la guerra en Ucrania tiene un factor muy importante en este momento en el mundo, bueno, en la economía. Es decir, estamos hablando de que, por ejemplo, prácticamente todas las multienergéticas, el gas, el petróleo, prácticamente todo Centro Europa depende en gran parte de Rusia. Por eso se están abriendo otras vías. Y ahora, bueno, me gustaría pasar a hablar de Mauritania, pero antes, respondiendo a Fernando, creo que hay algo en lo que Rusia no se está imponiendo, y es en la comunicación, en la propaganda, en lo que es la visión de la guerra. Efectivamente, Zelensky ha admitido este jueves que el destino de Donbass está todavía en el aire, y posiblemente sea un territorio que quede en manos de Rusia, pero como ha venido siendo tradicionalmente, Donbass siempre ha sido más ruso que ucraniano. Sin embargo, este mismo jueves se han llevado a cabo diferentes acciones, como esta petición de la expulsión de Rusia de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, por ejemplo. Y ahí entra, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con cereales, con productos alimenticios que se están encareciendo enormemente. Por otro lado, también se renueva
el proceso, se ha anunciado hoy, que se renueva el proceso de entrada a la Unión Europea por parte de Ucrania y de Moldavia. Y de hecho el próximo 23-24 de junio esto se discutirá en la conferencia de presidentes. Hasta el momento llevamos unos 4.300 fallecidos civiles, según la Oficina del Alto Comisionado de la ONU. Obviamente habrá muchísimos más, pero hay que distinguir que ya las guerras no son ejércitos contra ejércitos, no son esas guerras, pues bueno, de antaño. Hay un factor mediático que se impone y que da visibilidad, y que también esto es muy importante de cara a cómo se va a ver Rusia, de cara al futuro, de cara a las compañías, y a que muchas de ellas puedan dar la espalda a Putin, ¿no? Y respecto a lo que hablaba antes, sobre todo el tema del incremento de los precios, que lo hemos visto sobre todo en la gasolina, en la subida del gas, del petróleo. Se están abriendo nuevas vías. Por ejemplo, yo misma hace unos meses di una exclusiva en un periódico sobre la posibilidad de que España se estuviera abriendo a Mauritania, y así parece que está siendo, después de que se hayan descubierto, como decías muy bien en la introducción, grandes pozos subterráneos de petróleo y de gas, tanto en la parte fronteriza con Senegal como en la propia Mauritania. Además, Mauritania ya ha resuelto la duda sobre la capacidad de licuar ese propio petróleo. Tienen ya la capacidad, y ya no es solo que puedan trasladarlo a través de Argelia, de un convenio con Argelia, de un gasoducto, que por cierto Argelia tiene gasoducto directo con España a través de Almería, sino que además pueden aprovechar perfectamente a través del shipping ese traslado de gas y de petróleo hacia las Islas Canarias, que tienen un gasoducto conectado directamente con España mediante Huelva. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque efectivamente nos vamos a ver afectados, y sobre todo de cara al otoño y al invierno, que se prevé bastante caliente en lo que es la atmósfera política e internacional. Pues bueno, que vayamos a necesitar de estos recursos, pero también que tengamos que ayudar a otros países de nuestro entorno, hablo de Europa Central, que están supeditados totalmente al gas y al petróleo ruso, como por ejemplo es Alemania, que ya está de hecho tomando medidas como la bajada importantísima en los medios de transporte, para así ahorrar dependencia, combustible, y que no se vean tan afectados los ciudadanos por esta hiperinflación. Gracias, Beatriz. Pues ya nada más regreso contigo para la conclusión. Fernando, hay muchos puntos que hay que hilvanar o que hay que unir. A ver, uno, nos está diciendo Beatriz que, pues sí, la guerra militar es muy importante, pero hoy quizá la guerra mediática es mucho más importante, porque quien gane la guerra mediática se queda con los inversionistas, las inversiones, se queda con los dineros, se queda con la mirada sobre todo política y económica hacia uno u otro rival. ¿Cómo lo ves tú desde este punto de vista? Por el otro lado tenemos al Banco Mundial, que alerta de una estanflación, que alerta que se va a estancar el mundo, la peor en 80 años, y además una inflación terrible. ¿Cómo unimos estos dos puntos? Y tres, una de las grandes preocupaciones de Europa y del mundo es que Europa depende del gas ruso en mucha medida. Entonces viene el invierno, no solo para las casas, sino por toda la producción que tiene en Alemania, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar si de pronto ese gas ruso es desplazado por gas de África? Bueno, primero empiezo por la última de las preguntas.
A ver, el gas africano, es decir, cuando se está hablando de yacimientos, por ejemplo, de gas de Nigeria y la ruta que va a través de Mauritania y que llegaría, por ejemplo, a España, etcétera, todo esto todavía no está hecho, no está terminado. Quiero decir, los nuevos yacimientos, su exploración, explotación, etcétera, requieren de unas grandes inversiones y se hacen durante, o sea, y lleva muchos años, lleva bastantes años. Con lo cual, no vamos a tener petróleo de Nigeria más del que produce ahora el año que viene. Olvidémonos. Espera para no avanzar. Fernando, dijo algo Beatriz. ¿Qué decías, Beatriz? Sí, no, que en el caso de Mauritania, como ya han anunciado los ministros de energía, la tecnología ya está puesta. Hay ya muchas empresas, entre ellas estadounidenses, interesadas. Y de hecho para el año que viene podría ya estar en marcha lo que es la exportación de ese gas y de ese petróleo. Gracias, Beatriz. Eso puede ser un revés para Rusia, Fernando, en el sentido de que, bueno, ya no dependemos tanto de Rusia, dicen los europeos, y entonces, a ver, explícanos, Fernando. No, a ver, por un lado, el tema del petróleo, lo ha dicho bien claro Víctor Orbán, y lo han dicho también más o menos los checos y los eslovacos. Es decir, el tema de Hungría, dependemos absolutamente del petróleo ruso ahora, a medio plazo posiblemente no, pero ahora es completo y ahí que la Unión Europea no le haya quedado más remedio que al aprobar el sexto paquete de sanciones en la que se incluía el petróleo hayan hecho varias excepciones, hasta tal punto que hacen tantas excepciones que es de dudosa viabilidad las sanciones que ponen. Y una de ellas ha sido, por ejemplo, que Hungría pueda importar todo el petróleo que quiera sin ningún tipo de restricciones a través de los oleoductos que pasan por, no lo olvidemos, a través de Ucrania. Y esta es una cosa muy graciosa. Si Ucrania hubiera querido fastidiar mucho a los rusos, hubiera cortado los gasoductos y los oleoductos que pasan a través de Ucrania. ¿Por qué no lo ha hecho? Porque la Unión Europea se lo ha impedido. ¿Y por qué se lo impide? Porque si se quedan sin gas, ahora, por ejemplo, este invierno en Europa, vamos a la Edad Media, directamente. Alemania tiene un 40% de dependencia del gas ruso. Es decir, es inviable a corto plazo deshacernos del gas ruso y del petróleo, queramos o no. No olvidemos que estamos en un momento que viene de antes, que viene del año pasado, donde hay un problema de inflación, es decir, hay un problema de precios, porque hay un problema de oferta. Y de oferta en un montón de materias primas, entre ellas el petróleo y el gas. Como hay un problema de oferta, es decir, por eso sube la inflación y es tan difícil cortarla y por eso lo que haga la Reserva Federal no vaya a ningún lado porque subir los tipos de interés puede regular la inflación cuando es producto de la demanda, pero no cuando es producto de la oferta, es decir, de la escasez de materias. Con lo cual, tenemos inflación para rato y yo me acuerdo ahora, hablando con amigos y amigas mías que trabajan en JP Morgan, antes de la guerra ya me decían, mira, lo que estamos viendo es que para finales de año, principios del año que viene y tal, va a haber una crisis económica como nunca la ha habido. Es decir, nos vamos a reír como si fuera un juego de niños de la crisis de 2008. Y justo unos meses después, el presidente de JP Morgan, Jamie Dimon, ha dicho lo de la famosa, vamos hacia un huracán, hacia una tormenta, como nunca se ha visto, desde el punto de vista económico. Es decir, todo el mundo con el que hablo está señalando que la crisis económica va a ser brutal porque tenemos un problema de oferta. Igual pasa con los microchips, igual pasa con un montón de cosas. Y eso lleva tiempo solucionarlo. Con lo cual nos esperan un año muy duro y si además unimos los conflictos geopolíticos, la guerra en el caso de Ucrania, luego las estupideces de la Unión Europea, que nos autosancionamos a nosotros mismos, eso es una cosa que nadie comprende, pero bueno, bien, ¿qué se le va a hacer? Por otro lado, que tenemos otro conflicto en ciernes, que es muy probable, no es seguro, pero es muy probable que lo tengamos incluso ya este año, que es otra guerra, en el caso de Estados Unidos con China, posiblemente por el tema de Taiwán. De hecho hay un increciendo de la tensión tremenda y no hay día que los norteamericanos estén
digamos, apuntalando esa idea y haciendo que China reaccione ante el paso. Por ejemplo, ahora tienen dos portaaviones con sus grupos aeronavales en el Pacífico. Pues todo ese tipo de cosas nos va a poner en una situación prácticamente al borde del precipicio. Ya se vienen combinando muchos de esos elementos desde atrás. Por ejemplo, McKinsey, la famosa consultora, ya dijo en un informe de, si mal no recuerdo, de 2017, que, por ejemplo, la revolución tecnológica de la robótica, de la inteligencia artificial, va a suponer la pérdida de 800 millones de puestos de trabajo en esta década. Es decir, con lo cual ya se venía barruntando todo esto. El coronavirus agravó muchísimo toda esta situación, pues rompiendo las cadenas de suministro, que todavía no se han recuperado, con una China que no sabe cómo salir, además, del problema del COVID cero personas con COVID, y de ahí que tengan que cerrar provincias tan importantes como Shanghái. Es decir, se están juntando todos los factores para que tengamos una crisis económica, geopolítica, total. Yo soy de los que defiendo la idea de que estamos ante una guerra mundial, si se quiere, ante una guerra mundial híbrida, pero claramente, y lo estamos viendo en la guerra económica, en la guerra militar, que sería la convencional, en la guerra de la propaganda, como tú muy bien señalabas, en la guerra en el ciberespacio. Lo estamos viendo en todos los lados. Es decir, hay dos bloques enfrentados y dos modelos contrapuestos, uno soberanista y otro globalista, han chocado y esto ya no tiene vuelta atrás. Ya veremos quién gana, pero no tiene vuelta atrás. Bien, déjame ir con Beatriz. Beatriz, antes de preguntarte por la conclusión, veía que no estabas de acuerdo. Si nos puedes decir en qué y por qué. No estoy de acuerdo con algunos puntos. Por ejemplo, en el tema de Taiwán, hay que decir que Taiwán en estos momentos para China y Estados Unidos es lo que supuso Norcorea para Estados Unidos y China, que al final mucha burbuja, pero al final nadie apretó el botón. Es decir, es otra vez otro instrumento propagandístico. Yo creo que, por otro lado, la pandemia, el COVID y las sucesivas cepas que están surgiendo todos los días ya se han de una forma normalizado. De hecho, por ejemplo, en España, sin ir más lejos, teniendo el COVID, yo es que lo pasé hace, por ejemplo, una semana de nuevo, ya no hay esa baja por el COVID, es decir, se ha gripalizado la enfermedad, por usar algún término, y sí, de hecho es que, bueno, si tienes que ir a trabajar, a acudir a tu puesto de trabajo por no poder teletrabajar, vas a trabajar con COVID. Es decir, como vas a trabajar con una gripe. Es decir, sí ha supuesto un parón y supuso un parón enorme a todos los niveles, sobre todo mundiales, pero no creo que eso suponga que China se vea atrapado precisamente por la pandemia. De hecho, China es uno de los países que más rápido se ha recuperado y que más rápido ha recuperado tanto su producción como su distribución. Y bueno, llegando a la conclusión final, yo creo que de momento, o sea, obviamente es algo que es una guerra que va a continuar, que se están buscando otros medios para hacer frente a las energías, para hacer frente a este invierno. Hay que destacar además todos los planes estratégicos de todas las grandes multinacionales respecto a las renovables, es decir, las energías fósiles ya están quedando en un lado, apartadas, y las energías renovables vienen con muchísima fuerza, y sobre todo esa búsqueda de otros destinos, ya bien sea en África o en otros yacimientos de combustibles fósiles, porque obviamente va a seguir existiendo durante un tiempo, breve o no, esa dependencia. Pero que, por ejemplo, en la Unión Europea están intentando paliar todos estos efectos para que
precisamente la guerra entre Rusia y Ucrania no suponga, pues bueno, que como dijo Fernando, volvamos a la Edad Media, eso seguro. Y también si Ucrania no ha decidido no cerrar ese grifo de gas y de petróleo hacia la Unión Europea, sobre todo de gas, ha sido también porque en parte Ucrania se ve también recompensada y es una forma también de adquirir dinero como lo hace Marruecos, de ser pagada por ese tránsito. Es decir, también es una posición egoísta, ¿no? En algún modo, y en estos momentos en los que Ucrania tiene que intentar buscar recursos por todos los lados, pues hombre, ese claramente es uno de ellos. Pero bueno, veremos lo que se decide finalmente el próximo 23-24 de junio respecto a la incorporación de Ucrania y de Moldavia a la Unión Europea. Veremos si finalmente se expulsa a Rusia de la FAO, lo que ahí pues bueno podría suponer que de alguna forma esta crisis, sobre todo con alimentos y materias primas de primera necesidad, como son los cereales, se enfocara de otra manera y veremos realmente pues bueno en qué superioridad o en qué cartas echa Rusia sobre esta guerra de artillería en Ucrania, porque lo que sí es cierto es que Ucrania, a pesar de estar recibiendo ayuda armamentística, no ha recibido prácticamente ni la mitad de ayuda que pudiera haber recibido por parte de otras potencias, y aún así está encarando a Ucrania, a Rusia, perdón, de una forma bastante sólida. Oye, Beatriz, pero ¿cómo ves a tú que eres experta en seguridad global, cómo ves a los ciudadanos del mundo, el promedio de los ciudadanos del mundo, no las clases ricas, por supuesto, en el próximo año, en los próximos 5 años, más pobres, igual, o con un poquito de más dinero? ¿Hay por qué preocuparse? No sé, a ver, dime. Yo sigo viendo un mundo totalmente dividido, en el que la clase media tiende a desaparecer, en el que los ricos son más ricos, los pobres son más pobres, y la clase media obviamente pues se va a ir empobreciendo. También a nivel de seguridad, sobre todo de ciberseguridad, ahí sí que hay que decir que Rusia tiene una superioridad muy, muy grande todos los días, tanto en hospitales como en los ciberataques que se están produciendo continuamente por parte de Rusia, de una forma, pues bueno, lo podemos leer como para digamos, detener esa guerra mediática, ¿no? Y la única forma que tienen es a través de, pues bueno, de ataques de ciberseguridad y cibernéticos. Pero realmente el mundo hacia el que nos dirigimos creo que es un mundo, como bien habéis dicho antes, mucho menos globalizado, mucho más dividido entre clases, y es un mundo en el que, pues bueno, efectivamente las nuevas generaciones van a tener que pelear mucho por conseguir puestos de trabajo que no sean totalmente precarios, como está ocurriendo ahora mismo. Beatriz, pues te agradecemos mucho. Gracias. Fernando, tu conclusión, por favor, para irnos. Gracias. Bueno, yo creo que nos esperan tiempos muy difíciles, es decir, muy complicados. No olvidemos que la situación geopolítica es la peor desde la Segunda Guerra Mundial, pero incluso la Guerra Fría, aunque había dos bloques, eran dos bloques que al final tenían canales de comunicación para en caso de crisis potentes, como incluso pasó en la crisis de los misiles de Cuba, y lo que ahora es sobre todo por parte de la anglosfera, de los británicos, polacos y dentro de Europa, digo, y bálticos y demás, están arrastrando a Europa a un desastre sin precedentes. No olvidemos que Ucrania
probablemente, es difícil todavía de predecirlo, pero va a desaparecer como país. O sea, no contemos con Ucrania. De hecho, los polacos ya están maniobrando para quedarse con la parte occidental, y además lo dicen de una forma bastante descarada ya. Incluso en discursos del presidente de Polonia duda. Con lo cual se quedarían con lo que es Volynia y Galicia y algunas zonas más. Con lo cual, lo que vamos a tener ahí es un enfrentamiento económico brutal entre Europa. Ya digo, Europa es especialista en suicidarse y autoimponerse sanciones, porque no olvidemos, esto no es una guerra como digo, entre Rusia y Ucrania, no. Ucrania es el peón con el que se juega. Es una guerra entre Estados Unidos y Rusia. Si no, no nos damos cuenta de lo que está realmente pasando. Lo que pasa es que Ucrania pone los muertos y nosotros vamos a poner, el resto de Europa, vamos a poner la crisis económica dentro de Europa. Date cuenta que los chinos, aunque discretos, ya están apoyando financieramente mucho a Rusia y haciendo bastantes inversiones. Con lo cual, no tenemos más que ver el tema de la deuda. Es decir, la deuda de Rusia alcanza un 30% como mucho, mientras que la deuda de los países occidentales, aquí en España tenemos un 120% del PIB. Es decir, somos países sostenidos artificialmente por el Banco Central Europeo. Es decir, la explosión que va a haber con el tema de los precios, ya lo estamos viendo, es que, y lo ves en la calle, es decir, va a ser tremenda, tanto en los combustibles como en la comida y con productos estratégicos. No olvidemos que Rusia tiene algunos de los productos más importantes, no solo es gas y petróleo. El principal suministrador de uranio enriquecido a nivel mundial es Rusia. Luego, no, las centrales nucleares van muy mal si no es Rusia la que les enriquece el uranio. Se lo enriquece hasta los norteamericanos, para que os hagáis una idea. Pero no solo es eso, es que en cuanto a recursos, la maniobra que ha hecho Rusia, que ha dejado desconcertados a todos, cuando ha dicho y ha fijado un patrón rublo-oro, es decir, 5.000 rublos a partir de ahora va a ser un gramo de oro. Esto ha supuesto un balón de oxígeno tremendo. No olvidemos que al principio de la guerra el rublo subió cayó hasta unos 140 y tantos, si mal no recuerdo, rublos por dólar, y ahora mismo anda por los 60, 61. Es decir, que ahora mismo el rublo está mejor que el dólar, que como estaba antes de la guerra, incluso es la moneda que más se ha revalorizado durante este año. Es decir, que Rusia tiene muchas más capacidades que Europa a la hora de un enfrentamiento económico, de aguante. Y ya digo, van a hacer una guerra de desgaste también en el plano económico, y la van a ganar. Eso no lo dudéis, porque ya mismo las fisuras y las grietas que hay dentro de la Unión Europea son brutales. Fijaros cómo ha ido cambiando el discurso. Es decir, con eso termino. De Ucrania va ganando la guerra a lo que dijo Kissinger en Davos. Bueno, yo creo que lo mejor es que negocien y que si hace falta cedan territorio a los rusos. En la prensa anglosajona ya lo estamos viendo. El cambio de postura. Ya hay que llegar a la paz, hay que ceder parte de los territorios que han conquistado los rusos a Rusia. ¿Por qué? Porque están viendo que lo que se les viene encima es un desastre. Y de ahí que estén cambiando de postura. Al final, como siempre, ¿quién serán los perdedores? Los perdedores seguros van a ser Ucrania en concreto y Europa. Y seguramente los otros ganadores van a ser Estados Unidos y Rusia. Y los ciudadanos del mundo, ¿no? Que se les suben los precios de todas las cosas, el trigo y los viajes y cualquier cosa que quieran hacer. Bueno, en Estados Unidos creo que muchos han reducido sus diversiones, en el Reino Unido han reducido la ingesta calórica. Ya nos vamos, Beatriz, levantaste la mano antes de irnos. No, simplemente estaba reflexionando y pensando sobre lo que estaba diciendo Fernando. Yo creo que en referencia a lo que él se refiere respecto a los territorios rusos en Ucrania, si no me equivoco, se refiere a Donbass y a la zona más próxima a Rusia. Como bien sabemos, es una estrategia que viene desde hace mucho tiempo. De hecho, es una estrategia que podemos remontarnos a la antigua Yugoslavia. Es decir, Putin ha hecho en Ucrania lo mismo que Tito hizo, por ejemplo, en Albania, es decir, ese trasvase de la población. De hecho, durante años Putin ha estado enviando población rusa
a Ucrania para tener una, digamos, una excusa fehaciente para poder intervenir en como Israel y los palestinos, de necesidad, como Israel y los palestinos, que manda israelíes a territorios palestinos. Bueno, en el caso de Israel y Palestina yo creo que sería un poco más complicado porque ahí estamos hablando de colonias, aquí directamente es trasvase de población. Trasvase de población, pero eso lo ha venido haciendo Putin desde hace décadas, pero es que es la misma maniobra que Tito hizo en la antigua Yugoslavia y por lo tanto efectivamente hay territorios dentro de Ucrania que es que son más rusos que ucranianos y uno de ellos es Donbass. Y de hecho ellos se sienten más rusos que ucranianos, pero eso es producto de una maniobra y de una estrategia de décadas y de propaganda que se ha ido gestando. No es algo que haya sido de la noche a la mañana y que obviamente es normal que esos territorios seguramente cuando finaliza este conflicto pues haya una serie de negociaciones y sean adscritos a Rusia, pero es que es la misma dinámica que Rusia viene haciendo en otros países, lo hemos visto en Crimea, lo hemos visto en otros países también, pues nada extraño. Esto no significa que Ucrania vaya a desaparecer, desde mi punto de vista. Pues les agradezco a los dos, muchísimas gracias, de verdad. Beatriz, gracias por estar aquí, es un placer verte de nuevo. Fernando, un abrazo grande, gracias a los dos, gracias por exponer las ideas, que de eso se trata, para que nosotros tengamos más elementos para discernir y ver y sobre todo reflexionar sobre esta realidad crítica. Nos vemos hasta la próxima, buenas noches.